Buenos días. De balance, a 4 días de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro, estamos poniendo la lupa sobre varios temas. Una de las banderas de gobierno de Gustavo Petro en campaña antes de llegar a la presidencia en 2022 fue el tema anticorrupción. Pero resulta y pasa, y lo dicen expertos, ya vamos a ver el informe, que muchas de esas promesas se quedaron simplemente en eso, en el papel o en los discursos, y no se hicieron realidad en estos 4 años de gobierno en los que la lucha contra la corrupción precisamente no fue de los hechos destacados. Vamos a hablar y a saludar a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, para hablar de este balance. Director, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Buenas tardes, no estoy teniendo sonido. ¿Me escucha ahí? Sí, perfecto, María Camila, buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a usted por estos minutos. Bueno, adelante, usted es el que tiene la información y el informe. ¿Cómo le fue al gobierno de Gustavo Petro en lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción? María Camila, gracias. Lastimosamente el balance después de 4 años que realizamos de manera independiente en Transparencia por Colombia, pues nos indica que los esfuerzos que se realizaron no solamente fueron insuficientes, sino que además quedaron empañados por toda una serie de escándalos que vimos a lo largo de estos años y que afectaron buena parte de la gestión de este gobierno y la manera como la ciudadanía ha estado percibiendo el compromiso de lucha contra la corrupción por parte de la administración de Gustavo Petro. Y es importante tener esas dos lecturas, es decir, la lectura de qué instrumentos, qué tipo de iniciativas se hubieran podido o se impulsaron durante estos años, pero al mismo tiempo de qué pasó realmente en esa gestión. Combinando esas dos variables a grandes rasgos, entonces, pues el balance que nosotros entregamos es que no se cumplió con una gran expectativa que se había generado en la ciudadanía, e incluso en varios de estos puntos el país queda en situación de debilidad para hacer frente a la corrupción tal como lo estamos viendo hoy en día. Sí, empecemos entonces a desglosar ese informe que estamos viendo allí, que de hecho se lo vamos a colgar a nuestros usuarios en nuestra página web para que puedan ahondar. Hay un capítulo que habla del liderazgo cuestionado. ¿Hay qué puntos se destacan, director Andrés? María Camila, una de las lecciones que ya existen a nivel global y por supuesto en Colombia alrededor de cómo impulsar estrategias efectivas de lucha contra la corrupción está asociado a que desde el liderazgo de cualquier entidad, organización y por supuesto del gobierno se marque la pauta frente a situaciones, escándalos, hechos, riesgos de corrupción. Nuestro primer punto, sin lugar a dudas, debe ser cuestionar, como lo dije antes, lo que hemos evidenciado durante varios momentos de esta administración y han sido escándalos que han tocado el círculo más cercano de gobierno y a veces incluso familiar del presidente Gustavo Petro. Pero además de que esos hechos se hayan presentado, lo que también cuestionamos es que no hemos visto un rechazo suficientemente contundente en varios de estos episodios por parte del presidente Gustavo Petro. Recordemos, por ejemplo, los episodios de hace unos días con los supuestos entramados de las hermanas Guerrero. Recordemos otros episodios en los cuales pareciera que el gobierno terminó prefiriendo mantener a varias de esas personas cuestionadas dentro de sus filas en vez de realmente enviar un mensaje de contundencia frente a cualquier riesgo, cualquier hecho, cualquier situación, pues que hubiera podido apartarse de la administración y del alto gobierno. A esto, por supuesto, pues sumamos escándalos como el de gestión de riesgos, sumamos escándalos en distintos frentes que pues, han involucrado más recursos públicos y que, como lo decía antes, empañan pues, una promesa de lucha contra la corrupción que no se dio, pero además la posibilidad de haber llegado a instrumentos y acciones mucho más concretas. Sí, mire que ese tema me llama mucho la atención porque ustedes puntualmente se enfocan, el término es acción pública anticorrupción, y eso abarca muchos puntos, no solo el hecho de prevenir el robo de los recursos públicos, el abuso de esa figura de poder, sino algo como lo que usted acaba de mencionar, director Andrés, que es
rechazar de manera contundente y poner a responder, a pasar al tablero de la justicia a quienes se ven envueltos en eso, ¿no? Y ese punto quizás es un diferenciador frente a gobiernos pasados que suena a lavarse las manos, pero decían que respondan los responsables y vayan ante la justicia. Sí, exactamente. Por supuesto, no vamos a desconocer que la corrupción ha existido desde tiempo atrás. Por supuesto, no vamos a dejar de reconocer que ha habido escándalos también muy graves en otros periodos de gobierno. Pero parte del enfoque que hemos tenido a lo largo de estos 4 años haciendo este monitoreo independiente a la acción pública anticorrupción de la administración del presidente Petro, pues tenía que ver con esas promesas, no solamente que hicieron en campaña, sino que además luego se volcaron varias de ellas en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, muchas de estas eran mandatos de ley. Y entonces ahí vemos algunos avances, tal vez en instrumentos, ¿no? Y no podemos dejar de reconocerlos. En el sector defensa se habían planteado unas medidas para fortalecer la transparencia y ahí se creó un grupo de trabajo muy importante que viene haciendo un trabajo de articular iniciativas. Se reglamentaron instrumentos como los programas de transparencia y ética para las entidades públicas, se reglamentó un instrumento que se llama el Sistema Nacional de Integridad, se activó la línea 157 denuncias, instrumentos otra vez importantes, pero que hubiéramos visto que no solamente hubiéramos querido ver, perdón, que tuvieran más alcance, pero además un acompañamiento y un liderazgo permanente desde la presidencia. Y entonces, pues al no tener eso, muchas de estas cosas, como lo decía, se quedaron sin suficiente alcance o algunas de ellas se quedaron pues muy en pendientes. Mencionemos un par de ellas, la Ley de Protección a Denunciantes, que sin lugar a dudas es responsabilidad del Congreso aprobarla, pero hubiéramos querido ver a un gobierno mucho más comprometido, volcado en sacar adelante este tipo de instrumentos que protege a cualquier persona que tenga conocimiento de situaciones de corrupción y que las pueda denunciar de manera segura. O mencionemos, por ejemplo, pues que este gobierno no logró impulsar unas reformas políticas de fondo que hubieran cerrado oportunidades para la corrupción en el sistema político, en el sistema electoral, que sigue siendo un gran vacío y debilidad de nuestro sistema democrático. Sí, pero sabe que es muy curioso sobre este tema anticorrupción, director Andrés, y es que pareciera, yo recuerdo mucho que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en la campaña pasada sí tenían esto como bandera, y puntualmente Rodolfo Hernández hablaba de limpiar a todos esos corruptos, de mandarlos a la cárcel, que iba a construir cárceles nuevas solo para corruptos, pero mire que en esta campaña, en contrapeso a eso, casi no sonó el tema de la bandera anticorrupción con propuestas pues puntuales, con un plan de trabajo aterrizado. No hubo eso en la campaña y si lo hubo fue muy poco, usted lo sabe mejor que yo. Y el punto ahí es que uno ve que pese a tremendos escándalos, mire que el capital político y el teflón del presidente Gustavo Petro pues es enorme y sigue intacto. ¿Por qué será que estos temas no afectan el tipo de reputación de un mandatario y su proyecto político? Yo creo que esos son unos datos bastante interesantes de analizar. Coincidimos en que la lucha contra la corrupción pareciera no haber sido un tema tan fuerte en esta última campaña presidencial como lo fue hace 4 años, entre otras cosas porque creo que Rodolfo Hernández, al haber acogido esa bandera, también forzaba de alguna manera que Gustavo Petro se comprometiera mucho más con ese tema y por eso se generan pues unas expectativas tan altas. Yo creo que si miramos ahora la campaña 2026, tenemos pues un país distinto, un país inmerso en múltiples crisis de distinta naturaleza, en distintos frentes, y creo que el debate además no lo pudimos ver. Recordemos que nunca tuvimos los candidatos con mayor preferencia o mayor opción de voto en un encuentro en el cual hubiéramos podido contrastar este tipo de aproximaciones, y entonces tuvo que darnos con menciones que hacían en discursos o menciones que hacían tal vez en sus programas de gobierno, y entre otras cosas pues creo que el tema de luchar contra la corrupción, pues no hay ningún candidato que no diga que no lo va a hacer porque pues no es políticamente correcto hacer ese tipo de afirmaciones. Entonces el gran problema que nos queda, el gran desafío es, bueno, una vez entra un nuevo gobierno, realmente qué tanto va a actuar y qué tanto va a avanzar en este tema, y por eso la importancia de varias de las recomendaciones que hacemos en este informe sobre el liderazgo ético del presidente, sobre reformas importantes, sobre una estrategia nacional renovada de lucha contra la corrupción. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que lo que vimos en esta parte
final de la campaña presidencial fue, sí, unos índices altos de aceptación, por lo menos para todas las críticas que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, pues eran unos índices que reconocían en buena medida una gestión, por ejemplo, atada a temas sociales, a temas, pues banderas su gobierno, la reforma pensional, etcétera, y pareciera que entonces las preferencias políticas terminaban decantadas más hacia valores, hacia principios, hacia ideologías, que realmente a cuestionar los escándalos de corrupción. Pero pasadas las elecciones, lo que sí vemos es que han venido sumándose y creciendo voces, incluso del mismo proyecto de izquierda, que critican y que parecieran afirmar que por causa de la corrupción también perdieron la posibilidad de ganar. Por causa de la corrupción también perdieron la posibilidad de mostrar una gestión mucho más limpia, una gestión que se hubiera diferenciado de lo que ellos mismos criticaban de gobiernos anteriores, y una gestión que terminó cayendo en pues prácticas no solamente de siempre, sino algunas de ellas pueden ser pues hasta más críticas. Entonces puede que la figura se hubiera mantenido como con ese efecto teflón, me refiero a la figura del presidente, pero al final el resultado, que es el que importa en las elecciones, posiblemente se le pasó factura al proyecto político del pacto histórico, entre otras cosas por causa de esta situación de corrupción en el país. Sí, es que lo que ustedes abordan, transparencia por Colombia, es el nombre de ustedes, va mucho más allá de los condenados por corrupción de un gobierno, que pueden ser muchos más en gobiernos pasados, como usted bien lo decía, pero es que la transparencia abarca, por ejemplo, director, temas como el clima, la lealtad y también la integridad de un gobierno en su círculo más cercano. Y mire lo que estamos viendo acá, mire usted lo que decía Angie Rodríguez, mire usted lo que dice la señora Eva Ferrer de la primera dama, o bueno, yo no sé si es primera dama, de Verónica Alcocer. En fin, hay un tema de un manto de duda, de sombra, de funcionamiento oscuro alrededor de ese círculo cercano del presidente Gustavo Petro, su familia y la Casa de Nariño. Eso también deslegitima y le quita cierto tipo de credibilidad y estatus a un gobierno, ¿no? Sin lugar a dudas, María Camila, me gusta mucho esa expresión del manto de duda. Por supuesto, cualquier hecho, situación de corrupción tiene que ser investigada por las autoridades. Son las autoridades judiciales quienes tienen la última palabra en lo que tenga que ver con, por ejemplo, delitos o en el ámbito disciplinario la Procuraduría, o en el ámbito fiscal la Contraloría. Pero esto del manto de duda es lo que a la gente le termina influenciando más. ¿Con qué imagen termina un gobierno? ¿Con qué imagen termina un proyecto político que seguramente tiene aspectos todavía muy válidos y muy vigentes, pero que termina cuestionado? Y yo creo que esa es una fotografía pues que el país no debería estar viendo ni en este ni en ningún otro gobierno. La expectativa de organizaciones como Transparencia por Colombia, que somos de sociedad civil independiente, pero de muchas otras instancias, organizaciones, en la ciudadanía, en la academia, en el sector privado, pues es que al gobierno le vaya bien, que haya una gestión eficiente, transparente, y que al país entonces le vaya bien. Pero cerrar con mantos de duda, cerrar con cuestionamientos que vienen además acumulándose de años atrás, pues nos deja no solamente una gran frustración, sino que vuelve otra vez a generar una brecha muy grande de la ciudadanía con las instituciones. Eso hace que la expectativa de resultados y, por supuesto, de integridad, como lo decía María Camila, pues sea muy alta frente al nuevo gobierno. En este y en cualquier otro gobierno, sobre todo cuando tenemos transiciones donde hay este tipo de cuestionamientos y de mantos de dudas. Entonces, pues es un poco paradójico, pero la pelota de lo mal que queda la imagen del gobierno nacional en este tema de lucha contra la corrupción le salta ahora al nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno tiene una altísima responsabilidad, por supuesto, expectativa de la ciudadanía, de hacer las cosas diferentes. Entonces, esto como para pensar un poquito también hacia adelante,
qué es lo que esperaríamos que pueda suceder, que también lo abordamos en el informe. Yo creo que el gobierno entrante pues recibe, como lo acabo de mencionar, una responsabilidad muy grande, que ojalá pues sea el origen y lo que motive pues unas líneas de acción muy concretas del nuevo gobierno en esta materia. Otra vez, en liderazgo, en poder renovar una estrategia de lucha contra la corrupción y darle trazabilidad y confianza a la ciudadanía en el uso de recursos públicos, en un momento además de una gran crisis de situación fiscal en nuestro país. Sí, son varios frentes de lucha los que tendrá el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella, que ya aterriza en 3 días. Para terminar, le quiero preguntar, director Andrés Hernández, por ya las conclusiones. Usted ha estado al frente de esta organización ya por un tiempo valioso y usted ha analizado de cerca no solo a este, sino a otros gobiernos. Usted mencionó algo ahorita que es clave para entender ese tema y es no solo el rasero con el que se mide al gobierno de Gustavo Petro, teniendo en cuenta un componente, sumándolo ahí como ingrediente determinante, y es que este gobierno prometió ser distinto a los demás e hizo cosas iguales, o usted lo decía muy bien, o incluso peores en cuanto a prácticas totalmente opuestas a la transparencia. ¿Qué análisis, qué reflexiones, más que análisis, qué reflexiones hace sobre esto? Pues yo creo que aquí es importante recordar que pues no estamos condenados a la corrupción, y yo creo que si bien tenemos que ser críticos, si bien tenemos que reconocer lo que haya funcionado para protegerlo, pero corregir lo que no haya funcionado, los vacíos que dejan para mejorar, tenemos que reflexionar y pensar en el país, que no estamos condenados a la corrupción, que no somos el país más corrupto del mundo. Los datos no lo sustentan. Nosotros tenemos muchas oportunidades en Colombia realmente para hacer las cosas distintas. Tenemos un sistema de frenos y contrapesos de instituciones que han funcionado en momentos de mucha crisis. Tenemos una sociedad civil, unos medios de comunicación, un sector privado, una academia muy comprometida en muchos de esos temas. Tenemos una ciudadanía que espera resultados, no es una ciudadanía pasiva. Yo creo que tenemos los elementos para poder avanzar realmente en unas metas concretas de lucha contra la corrupción. Necesitamos, por supuesto, el concurso de las instituciones, cada uno en su competencia, pero necesitamos sobre todo mucho liderazgo de quien viene con un amplio menú de competencias, no solamente en recursos públicos, sino en decisiones, a liderar nuestro país en los próximos 4 años. Ahí está en gran medida la clave, creemos nosotros, de poder activar y decantar mucho este cambio. Eso no quiere decir que el nuevo gobierno tenga un cheque en blanco, eso quiere decir que hay una expectativa de resultados, que hay que mantener la petición de cuentas y la vigilancia en el siguiente y en cualquier gobierno que venga, y que realmente Colombia sí puede vencer la corrupción y llegar a unos niveles de bienestar que se merece este país que lucha tanto. Eso es clave lo que usted menciona, darle ese voto de confianza al nuevo gobierno y siempre hacer esa rendición o esa petición de cuentas pues apolítica, sin ningún tinte y con una lupa objetiva. Director Andrés Hernández, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol y pues seguiremos hablando para hacer ese balance ya del gobierno que entra, o más que balance, para ir siguiéndole el paso. Que esté muy bien. Así es, muchas gracias a ustedes.